El lenguaje en la cultura, en el marketing internacional. Generalidades. En el mundo se conoce un total de 6.912 idiomas vivos, 311 de ellos se hablan en Estados Unidos, 297 en México, 13 en Finlandia y 241 en China. La Unión Europea tiene 20 idiomas oficiales dentro de su burocracia. Se ha dicho que el idioma es el espejo de la cultura. El idioma mismo es multidimensional por naturaleza. Esto aplica no solo a la palabra hablada, sino también a lo que se le puede denominar lenguaje no verbal de los negocios internacionales. Los mensajes son transmitidos por las palabras que se utilizan mediante la forma en que son dichas, por ejemplo, mediante un tono más bajo, un tono medio o más bajo o más alto de la voz, y por medios no verbales como son los gestos, la postura corporal y hasta el contacto visual. El lenguaje en el marketing internacional. Una persona debe dominar el idioma antes de ser formada en una cultura distinta a la suya, a la propia. El dominio del idioma debe ir más allá de las actitudes técnicas, ya que todo idioma tiene palabras y frases que solo se pueden entender con facilidad si hemos crecido dentro de ese contexto o lo aprendemos. Tales frases son portadoras de dicha cultura, representan las formas especiales que una cultura ha desarrollado para observar algún aspecto. Muchas veces cometemos errores al manejar ciertas palabras, cierto léxico, lo cual nos puede llevar a meternos en problemas si no indagamos cómo está el contexto. La capacidad idiomática tiene 4 funciones diferentes en el marketing internacional. Primeramente, ayuda al acopio de información y a las actividades de evaluación. Es decir, en lugar de depender por completo de las opiniones de los demás, el gerente debe de ver y escuchar por sí mismo lo que está sucediendo. Las personas nos sentimos más cómodas hablando en nuestro propio idioma, lo cual debe representar una ventaja. Si obligamos a una persona a hablar nuestro idioma, posiblemente nos va a decir las cosas quizás de una manera que no logramos entender. La mejor comprensión de un mercado se logra al convertirse en parte de este y no solo como un observador externo. Si nos confiamos en que las personas que están a nuestro alrededor y nos ayudan en que nos van a decir las cosas tal cual las vieron o las entendieron, posiblemente se vuelve un teléfono descompuesto entre lo que me dijeron y lo que al final me entendí. Por ejemplo, los directivos locales de una corporación multinacional deben ser la principal fuente de información política que puede utilizar la empresa para evaluar los posibles riesgos. También nos permite el acceso a la sociedad local, aunque el idioma de nosotros esté muy difundido e incluso sea el idioma oficial de una empresa, el que se hable puede suponer una diferencia muy importante. Por ejemplo, las empresas que traducen sus materiales de promoción, publicidad, relaciones públicas, toda la información al idioma local se percibe como empresas serias que hacen negocios en el país. Cuando lo dejan en inglés, podemos llegar a ofender, como nos hemos llegado a sentir ofendidos también, puesto que muchas veces no entendemos del todo el idioma. Puede ser que sí entendamos las palabras y todo, pero no entendamos la relación correcta de las palabras y no nos quede muy claro el mensaje. Es importante, puesto que en la comunicación de una empresa, ya sea dentro de la familia corporativa o entre los miembros del canal, por ejemplo, imaginemos las dificultades con las que nos encontraríamos o se encontraría un directivo en otro país que tuviera que comunicarse con los empleados por medio de un intérprete, que es lo que les comentaba. Si nos confiamos en eso, híjole, pues seguramente nosotros dijimos Chile y ellos dicen picante.
y entonces entramos en un dilema de conflictos. También el idioma nos proporciona más que la capacidad de comunicarnos, va más allá de cuestiones mecánicas para lograr interpretar contextos. No siempre comprendemos lo mismo. El dominio que tenga el gerente del idioma local en un mercado nacional debe ser mayor que el simple reconocimiento de las palabras. Recordemos que muchas veces las palabras las conocemos o no las conocemos. En algún momento yo estaba en un lugar, y estoy hablando de aquí México, y expresaba yo, yo tenía que manejar una parte de comunicación, y yo ocupé la palabra expender, ¿no? Que al final de cuentas es lo mismo que vender. Y la persona me dijo, pues sí, se escucha muy bien, pero la realidad es que las personas que van a leer esto no lo van a entender. Y bueno, pues sí, efectivamente, ¿no? Entonces, en esa parte hay que tener esos detalles. Por ejemplo, hay que pensar en cuán diferentes pueden ser los términos en inglés cuando se utilizan en Australia, en el Reino Unido o en Estados Unidos. De hecho, son totalmente diferentes. En las negociaciones para los comisionados estadounidenses, la expresión formular una propuesta significa que desean posponer una decisión, mientras que para los británicos implicaría que requiere una acción inmediata. Entonces nos confrontamos. Elementos del lenguaje no verbal. Bueno, dentro del lenguaje no verbal nos encontramos con situaciones como que existen el tiempo, el espacio, las posesiones materiales, los patrones de amistad y los acuerdos de negocio, que ofrecen un punto de referencia a partir del cual los directivos pueden comenzar a adquirir el conocimiento necesario para realizar negocios en países extranjeros. En muchas partes del mundo el tiempo es flexible y no es visto como un bien limitado. Se dice que nosotros los mexicanos llegamos tarde a todos lados. Nos justificamos quizás un poco de impuntualidad, pero también tenemos que ver, por ejemplo, que muchas veces las distancias son largas, que existe mucho tráfico. Por ejemplo, en la ciudad que nosotros vivimos hay bloqueos constantemente, y aunque alguien salga temprano y a lo mejor le lleva 20 minutos llegar a su destino, pues ahora a lo mejor le lleva 40 o hasta una hora. Bueno, por ejemplo, en algunos países las relaciones sociales son amplias y el establecimiento de un buen entendimiento personal son necesarios para llevar a cabo un negocio. El sentimiento es que se debe conocer al socio de negocios a un nivel personal antes de realizar transacciones. Por lo tanto, ir al directo no es aconsejable. De hecho lo tomarían como pues algo, una razón para decir, no, pues con esta persona no iniciamos un acuerdo. Los contratos pueden sellarse con un apretón de manos y no precisamente con procedimientos legales largos y complejos. Es una situación incómoda para algunas personas, en especial para nosotros que estamos acostumbrados a la firma de contratos. Existe también la parte de las posesiones materiales, luego los patrones de amistad, las preferencias en cuanto a la cantidad de espacio que deseamos que nos separe. Por ejemplo, ahorita estamos en una contingencia y, por ejemplo, al menos de donde vengo, nosotros nos saludábamos de hola, pero sin mano y sin beso, ¿no? Entro a una nueva institución educativa y me reciben con saludo de mano y beso. Y pues obviamente que no es tan práctico para una persona adaptarse a esta situación. Bueno, pues también eso pasa en los países. Hay gente que es muy cercana a uno, que te abraza, y algunas personas que no somos tan afectuosas. Y bueno, y acá hablando de países, pues mucho más. Por ejemplo, a los árabes y a los latinoamericanos les agrada estar cerca de la gente con la que están hablando. Por otra parte, muchos los europeos se sorprenden con los afectos, las muestras de afectos de los europeos
puesto que son muy distantes. Los eslavos, por ejemplo, pueden besar un socio comercial sin importar cuál sea su género. El lenguaje corporal también dice mucho, debe incluirse como algo relevante. Por ejemplo, una persona puede levantar el pulgar. Bueno, nosotros estamos muy acostumbrados a levantar el pulgar para manifestar una aprobación. Mientras que para un francés y podría indicar que no tuvo valor alguno. Para el japonés, como que se le está pidiendo algún tipo de soborno, y para los brasileños sería un insulto. Un ejercicio interesante es contrastar los estilos de conversación de diferentes nacionalidades. Los europeos son muy